Hay personas con especial disposición y que han visto a la muerte, que pueden sentir, observar y hablar con almas que vagan penando entre los vivos. Pero en verdad, es escalofriante lo sucedido en una temporada del siglo XVIII. Muchísimos vieron aquella escalofriante escena. Esta increíble aparición la vieron tantos y tantos, que el pavor cundió en la virreinal capital de la Nueva España, y motivó la intervención de las autoridades coloniales y del Santo Oficio. Este escalofriante relato fue escrito por Fray Joaquín Bolaños, que participara en las investigaciones. Esta historia comienza en la casona de don Serapión Garcés Pimentel de la Mata y doña Escotofina Zaragoza, en la que ahora conocemos como calle de Tacuba. Precisamente frente al callejón de Motolinia, hoy esta casa está a tal grado reformada y cubierta de anuncios comerciales que pasa desapercibida, pero en la época colonial fue notoria por dos cosas: la riqueza de su arquitectura y lujo de sus interiores, y por haber nacido ahí el personaje central de esta leyenda. El aliado de la muerte. Por aquellos días, en todos los actos cotidianos, la magia intervenía. Hechizos y creencias paganas se mezclaban. En el caso de nuestros personajes, se trataba de un ritual para que el hijo de don Serapión naciera sano, alejado de todos los malos espíritus. Pero lo que vio la sirvienta mientras ejecutaba sus hechizos la dejó paralizada de miedo. Era la mismísima muerte que se encontraba en la cabecera de la cama de doña Escotofina. La mujer alarmada le señaló a su patrón hacia donde estaba la aparición, pero el caballero no veía nada porque su espíritu no era lo suficientemente fuerte para soportar aquella horrible aparición. Al poco tiempo, fueron distraídos por la madre que estaba a punto de parir. La sirvienta corrió a atender a la mujer mientras que el caballero esperaba fuera del aposento, hecho un manojo de nervios. Y tenía razón, porque su hijo nació perfectamente sano, pero su esposa falleció en la labor. La sirvienta vio claramente cómo la muerte se llevaba el alma de la mujer, y el caballero le preguntó cómo se veía, a lo que ella le contestó que era como la flamita de una lámpara de aceite, pero de color blanca, fría, como si no se pudiera quemar. Las mismas palabras de la comadrona fueron repetidas constantemente durante meses por don Serapión, enloquecido por la muerte de su esposa. El padre del caballero mandó llamar a los médicos para que dieran su veredicto y finalmente se decidió mandar tapiar su habitación para no ser víctima de la vergüenza pública. Mas la voluntad del anciano padre no se cumplió, pues al día siguiente hallaron muerto por su propia mano a don Serapión, quien días más tarde fue sepultado. El pobre señor abandonó aquella casa pensando que así la muerte se quedaría entre sus muros, pero no fue así. Iba sentada cómodamente en el pescante del carruaje. Semanas después, el niño era bautizado en presencia de los padres y abuelos, quienes deseaban que su nieto ejerciera el oficio de médico y por eso llevaría el nombre de Rafael, y así Rafael Quirino Pimentel de la Mata, que en un futuro iba a curar, desde niño se le inculcó la disciplina de la medicina, pero todos los incidentes en la vida del pequeño resultaban contrarios a las normas médicas de ayudar a la conservación de la vida, y además, aquel niño tenía la cualidad de atraer a la muerte. Uno de estos ejemplos lo tenemos cuando Rafael y su amigo huían por unos viejos muros después de haber matado a un gato con una pedrada. Rafael salió ileso al subir, pero su amigo resbala y cae sin vida. Unas personas pasaban en ese momento y ven el cuerpo inerte, pero nadie en esos momentos vio la muerte cubriendo al niño. Quizás
porque sus espíritus no estaban predispuestos. Semanas después, Rafaelito jugaba en el jardín al cuidado de una nana negra, quien lo vio jugando con un cuchillo y acto seguido le exigió se lo diera para ponerlo en un lugar seguro. Pero la nana tuvo el mal tino de tropezar y enterrarse el cuchillo en el pecho, accidente que le provocara la muerte. Cuando Rafael tenía 12 años, su abuelo cae gravemente enfermo y momentos antes de su muerte, en la habitación se sintió una corriente helada. Estaba la parca en la cabecera de la cama, sin que Rafael la pudiera ver porque su espíritu todavía no estaba lo suficientemente firme para presenciar aquella horrible figura. Al cumplir los 18 años, el ahora joven fue admitido en el Real Protomedicato. Sin embargo, el gusto no le duraría mucho tiempo al obligar a uno de sus compañeros a beber uno de sus brebajes. Más bien lo había tomado, el muchacho cae al suelo presa de violentos estertores que lo llevaron a la muerte. Rafael nunca fue estudiante, ni parecía tener disposición para el ejercicio de la medicina, pero el joven estaba decidido a ejercer esta profesión y en vano buscó ayuda. Fue inútil que derramara ríos de oro, y así fue como decidió buscar otra clase de aliados: la muerte. La Dama Blanca, la inexorable parca, se presentó ante aquel que le llamaba, y cuál no fue la sorpresa del joven al saber de la misma aparición, que su apellido de Mata era el símbolo de su misión en el mundo, y podría ser médico, pero todos sus pacientes morirían. La única manera de que pudiera ser médico era llevar a la muerte a su lado en todo momento, a donde quiera que fuera. El joven aceptó las condiciones que le dio la Dama Blanca, y de ahora en adelante sería su fiel aliado. Y así fue que con la ayuda de la muerte, Rafael Quirino Pimentel de la Mata llegó a ser médico, y la primera noche que salió a atender a un paciente, el joven vio a su lado a nada menos que a la muerte, y cuando entró en la habitación del enfermo, éste se dio cuenta de la compañía que traía aquel doctor. Los demás no se percataron de tal cosa, y a partir de entonces, algunos espíritus aptos para ver esas cosas vieron al doctor llevando en ancas a la muerte, quien siguiera atendiendo enfermos y ninguno sanaba. Todos y cada uno de estos pobres infelices que se ponían en sus manos morían. Pronto corrió la voz entre los habitantes de la virreinal capital y el doctor Mata fue objeto de una ardua investigación, y al no haberse comprobado nada, Rafael salió libre y continuó con su oficio. Pero su mala fama fue creciendo. Tiempo después, el que caería gravemente enfermo sería el obispo Salazar, religioso, piadoso y bueno, quien también estaba destinado a morir apenas llegara el nuevo día. ¿Qué mejor manera de matar el tiempo que jugando a las cartas? El obispo no veía a la muerte porque aún no se llegaba su hora. Así, el médico y la parca se enfrascaban en el juego de los naipes, pero se vieron interrumpidos cuando Fray Trigueros aceptó jugar una partida de 3 rondas con la Dama Blanca. Si el religioso le ganaba, el obispo podía seguir viviendo, pero si perdía, tendría que morir. El primer juego es ganado por la muerte. El tiempo avanza inexorablemente. Las manos descarnadas de la parca parecen temblar de emoción. Mientras el padre Triguero le reza a Dios, decide prolongar la última partida hasta el amanecer, pues aunque perdiera, no se podría llevar al señor obispo. Las horas pasan y entonces se escucha el canto del gallo, y con él llega la luz del nuevo día. Acto seguido, el padre hace que el médico y su acompañante se retiren del aposento. En ese momento, el obispo se incorpora y ve salir a la muerte con el médico. El religioso se guarda sus comentarios con el obispo de lo sucedido, temeroso de que su razón fuera puesta en duda. Mientras tanto, muerte y doctor hacen un nuevo pacto, en el cual el doctor Rafael Soto, quien fuera profesor del doctor Mata, cae gravemente enfermo y esto definitivamente lo llevaría a su muerte. Pero el joven estaba decidido a curarlo porque su maestro podría seguir formando más doctores y en cambio, él solo llevaría la muerte a donde quiera que fuera. Ante la petición de Rafael, la parca aceptó, pero a cambio,
él tendría que dar su vida de inmediato porque nadie podría ser borrado de la lista de muertos. Por única vez, el doctor Mata llegó al lado de su paciente sin la macabra compañía de la muerte. El profesor, al no ver a la dama blanca, accedió a que su exalumno le curara, y horas después de la caída de la noche, el doctor de Soto estaba completamente sano. Entonces, llegó la hora del joven médico de cumplir lo pactado con la muerte, bebiendo su espíritu de ésta. Rafael estaba contento de aceptar pagar este precio porque por primera vez había podido ejercer su profesión, y cuenta la leyenda que la parca trajo contra su regazo a aquel que había sido su fiel servidor, llorando por él, y cuéntase también que desde ese día, muerte y doctor, montando en esquelético caballo, recorrían la ciudad buscando los lugares donde alguien iba a morir. El Santo Oficio y las autoridades abrieron de nueva cuenta el proceso al doctor Mata y se dieron a la búsqueda de algo que terminara con tan horrible visión, pero en tanto, y por mucho tiempo, los dos aliados sembraron la pavura. ¿Cuánto tiempo duró vagando por las calles de la capital de la Nueva España aquella visión macabra? ¿Cuándo dejó de verse? El relato de Fray Bolaños dice que por siglos y siglos perdurará esa visión, ese aviso que señala el fin de nuestra existencia. Debemos estar tranquilos. Sin embargo, hay que decir que no todos los espíritus son fuertes y capaces de presenciar esa aparición.